otra vez la adoración celestial, la parte 3. Y quiero recordarles un poquito lo que ocurrió la semana pasada en nuestra exposición. La semana pasada les hablé de lo que rodea al trono de Dios. Les dije que cuando alguien se acercaba a Dios, se tenía por fuerza que encontrar con estos dos círculos. ¿Se recuerdan que hay dos círculos? El primer círculo decíamos que es un círculo, hermanos, vertical y es el arco iris, ¿se recuerda? El arco iris que representa la misericordia de Dios y que es una señal del pacto. Así que cualquiera que se acerque al trono de Dios se debe de encontrar primero con su misericordia. Si no, no puede seguir adelante, hermanos. El segundo círculo, que es un círculo horizontal, ese era el círculo de los 24 ancianos. Los 24 ancianos están allí para adorar a Dios. Se postran y adoran a Dios, quitan sus coronas y también están allí, hermanos, para ayudar en la administración de lo que es toda la creación. Dios los usa para ellos, como nos usa a nosotros para compartir las buenas nuevas de salvación. Y luego, al final, vimos que del trono salen, decíamos en esa oportunidad, relámpagos, salen truenos y salen voces. Y decíamos que esas manifestaciones que veíamos allí ya las hemos visto en el Antiguo Testamento, cuando Dios dio su ley en el monte. Dice que el monte humeaba y se escuchaban lo mismo, se escuchaban relámpagos, truenos y voces. Y también decíamos que los relámpagos, los truenos y las voces anuncian la tempestad. Porque estamos parados en el capítulo 4 y ya Dios ya hizo un juicio a la iglesia. Ya Dios dijo todas las cualidades bonitas de las diferentes iglesias y ya le dijo también las cualidades feas que tiene la iglesia. Así es que Dios ya evaluó a la iglesia. Y ahora en este capítulo se nos presenta como una preparación para los juicios que van a venir de parte de Dios. Y entonces se oyen relámpagos, voces, también truenos, y eso nos indica o nos avisa que los juicios no van a venir de otro planeta, sino que vienen directamente de Dios. Es Dios quien emite los juicios, hermanos, a causa de la desobediencia de la humanidad. Y los relámpagos y los truenos anuncian, hermanos, lo terrible de la tempestad que se avecina. Cuando nosotros estamos, digamos, en la casa, en el patio, y de repente comenzamos a ver que se oscurece, y comenzamos a ver truenos, y comenzamos a ver relámpagos, y comenzamos a escuchar esos vientos, nosotros decimos la tempestad se avecina. Bueno, este capítulo 4, parados ahí, nos anuncia que algo terrible se avecina para la tierra. Bueno, eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Hoy vamos a continuar leyendo Apocalipsis 4, pero el verso 5. Y el verso 5 vamos a estudiar la segunda parte que no la estudiamos la semana pasada. Nos ponemos de pie por reverencia a la palabra, la leemos y nos volvemos a sentar. Apocalipsis 4, verso 5. Dice, leemos la palabra tal cual está escrita. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Ya lo estudiamos. Ahora vamos a comenzar a estudiar esto. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. Pueden sentarse. Qué bueno, que Dios los bendiga. Bueno, nos vamos a ir más adelante avanzando en nuestro estudio. Ahora ya no vamos a estudiar lo que rodea al trono. Ahora, hermanos, la palabra de Dios nos ubica enfrente del trono. Cualquiera que vaya a caminar hacia el trono de Dios, con lo primero que se va a encontrar es con estas 7 lámparas. Mire qué curioso. No son 10, no son 20, no son 40, son 7. Y la pregunta, ¿por qué? Bueno, porque 7, hermanos, es un número perfecto.
7, hermanos, nos habla de plenitud. Así que lo que nos está diciendo ahí de entrada es que la luz que está enfrente del trono de Dios es una luz plena. ¿Está conmigo? Entonces, hermanos, vamos a comenzar en esta oportunidad. Nuestro estudio va a estar basado en lo que hay delante del trono. Amén. Y leemos, hermanos, la palabra del Señor. Vamos a leer el otro verso, el verso 6, ahí como está sentadito, para que comencemos a dialogar de las 3 cosas sobre las cuales vamos a estar meditando en esta tarde. Dice el verso 6, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Entonces vamos a hablar de 3 cosas importantes aquí. Primero, vamos a hablar de las 7 lámparas que son los 7 espíritus de Dios. Ese es un punto. El otro punto sobre el cual vamos a estar hablando es, hermanos, acerca de el mar como de cristal que está delante del trono de Dios. Y también vamos a hablar de los seres vivientes que están llenos de ojos. Y vamos a ver por qué. ¿Qué les parece? Cada uno de estos, hermanos, en otra oportunidad, en otro tiempo, vamos a hacer un tema de cada una de estas cosas. Hoy vamos a pasar como de pasadita ahí. Pero es bien profundo todo eso. Bueno, empecemos nuestro estudio. Y la Biblia nos ubica ahora enfrente del trono de Dios. Cuando vamos caminando al trono, hermanos, nos encontramos con 7 lámparas que son los 7 espíritus de Dios. Bueno, el trono de Dios, hermanos, es importante que nosotros comprendamos esto. El trono, hermanos, ¿qué es el trono? El trono es un asiento oficial que ocupan los monarcas y que ha sido construido de acuerdo a lo que el monarca es. Hay diferentes tipos de tronos. De acuerdo al monarca, así es el trono que se manda a hacer él. De acuerdo a su personalidad, de acuerdo a las características que el monarca posee, así él dice, yo quiero que mi trono tenga esto, esto, esto y esto y esto. Entonces el trono, la definición que encontramos por trono es un asiento oficial sobre el cual se sientan los monarcas en ocasiones ceremoniales. El trono tradicionalmente consiste en un asiento grande y por lo general está lujosamente decorado sobre unas gradas. Generalmente los tronos, para que usted pueda llegar a él y sentarse, tiene que subir ciertas gradas. Generalmente así son construidos los tronos. Y como dije recientemente, cada trono está hecho o ha sido elaborado de acuerdo al gusto del monarca. ¿Qué es lo que quiere decir él con su trono? Por ejemplo, miren el trono de Salomón, interesante. Si nosotros estudiamos el trono de Salomón, nos encontramos con un trono espectacular que infunde hasta respeto, infunde incluso para los enemigos hasta temor. El trono de Salomón, hermanos, era un trono que si usted caminaba hacia él, con lo primero que se encontraba eran con unas gradas. Y en esas gradas habían unos leones. Y al lado de cada brazo había un león. Veámoslo. La Biblia dice en primer libro de los Reyes. Vamos a leer el capítulo 10. Para conocer el trono de Salomón. Y para que veamos lo que él intentaba decirle a aquel que se acercaba a él ahí. Primera de Reyes 10, ¿lo encontró? Vamos a leer el verso 18, 19 y 20. 3 versos. ¿Está conmigo? Dice la palabra del Señor. Hizo también el rey un gran trono. Note que es un gran trono. No es un trono pequeñito, hermano. Es un gran trono. Entonces, repito. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual lo cubrió. ¿De qué lo cubrió? De oro purísimo. Mire, no era un oro allí de 10 quilates, de 8 quilates, de 2 quilates. No era imitación. Era un oro
purísimo. Okay, fíjese, verso 19. 6 gradas tenía el trono, en la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Miren qué interesante. 2 leones, verso 20. Estaban también, dice, 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. Según dice, en ningún otro reino se había hecho trono semejante. ¿No les parece interesante? Era, hermano, un trono imponente. O sea que cuando usted, vamos a decir, si a usted se le, vamos a pensar, si a usted se le daba la oportunidad de ir a saludar al rey en la sala esa donde él tenía su trono, cuando usted caminaba hacia allá, aparte de ya ir bien observado, que no llevara armas, porque cuando la gente visitaba a los reyes, hermanos, las personas les quitaban todas las armas, los revisaban bien. Aparte de ir ya bien revisado, usted se encontraba, no como acá que tenemos cuántos escalones, tenemos cuántos, 1 y 2, no, con él eran 6 escalones. Y nos encontramos que en cada escalón había un león, hermanos. Habían 6 leones de este lado, 6 leones de este lado, su trono, un león aquí y otro león acá. Increíble, hermanos, qué maravilloso. Y el trono ese, hermanos, era de oro, bañado en oro, purísimo. Entonces, no cabe duda que Salomón intentaba darnos un mensaje. En primer lugar, estaba diciendo que su reino no era pobre, hermano. Porque si se podía sentar en un trono bañado en oro, purísimo, quiere decir que tenía recursos, ¿verdad? No era un reino débil, necesitado, sino un reino bendecido. Por otro lado, note que antes de llegar a él se encontraba uno con 12 leones. ¿Cuántas tribus eran? 12 tribus. Está diciendo que cada tribu era un león. Que antes de que alguien llegara donde él se tenía que encontrar con las 12 tribus. ¿Verdad? Entonces, hermanos, era imponente. Ahora, el trono de Dios nos tiene que estar diciendo algo también. Le estudiamos la semana pasada que había un arco iris. Y ese arco iris representa la misericordia de Dios. Nadie se puede acercar a Dios si Dios no ha tenido misericordia de él. O sea que cualquiera que quiera llegar, Dios, la iniciativa viene de Dios. O sea, si Dios no tiene misericordia, no se acerca. O sea, nadie puede decir, bueno, déjame ir a ver a Dios, ¿verdad? No. Tiene que haber misericordia de Dios. Y luego el otro círculo, los ancianos, hermano, están ahí. Bueno, ahora note, del trono salen truenos, relámpagos. O sea, te está diciendo que el que está sentado ahí es alguien supremamente poderoso. Que no te puedes meter con él porque ocasiona una tempestad. O sea, no puedes. Y luego, hermanos, dice acá la Biblia que en la entrada para poder de frente llegar al trono habían 7 lámparas, ¿verdad? Ardían de fuego. Cualquiera que pasara por ahí, hermano, era chamuscado o quemado, por decir así. Entonces note que esas lámparas de fuego estaban ardiendo. Ahora, cuando nosotros meditamos en las lámparas, nos muestran que era un lugar, o que es un lugar, o que es un trono iluminado. Es un trono lleno de luz. ¿Están conmigo? No hay nada oscuro alrededor de Dios. Los malos, para hacer cosas malas, se esconden en la oscuridad para que no los vean. Los ataques, los ejércitos los hacen en la noche, cuando nadie los mira. Bueno, allí, hermanos, siempre hay luz. Siempre, nunca falta la luz. Así que nadie puede decir, bueno, voy a esperar que se apaguen las luces para... No, ahí siempre hay luz. El reino de Dios es un reino de luz. Y eso nos lleva a pensar, las 7 lámparas nos lleva a pensar en el tabernáculo del testimonio.
Cuando fue construido el tabernáculo del testimonio estaba dividido en 3 partes. El atrio externo, y allí apenas encontrábamos el altar del holocausto, que era para ofrecer nuestro sacrificio por el perdón de los pecados. Estoy hablando en tiempos antiguos, ¿verdad? Pero luego, si usted venía, estaba el lavacro, donde se lavaban las manos y el cuerpo para poder entrar al lugar santo, que es la segunda sección. En el lugar santo había un candelero. Y no sé si el muchacho lo puede proyectar, el candelero. Pero el candelero, hermanos, iluminaba lo que es el lugar santo. Así que esas lámparas de fuego eran 7. Note cuántas lámparas tiene el candelero, hermanos. ¿Usted las puede contar? Tiene 7 lámparas. Y con ese candelero, hermanos, se iluminaba el lugar santo. Ahora, note que después del lugar santo venía el lugar donde estaba Dios, en el arca del pacto, el lugar santísimo. Ahora bien, note que era orden de Dios que esas lámparas aquí en la tierra estuvieran siempre encendidas, que no se apagaran. Mire lo que dice Éxodo 30, verso 7 y verso 8. Qué bonita es la palabra, hermano. Yo espero que ustedes se estén edificando. Yo espero que anoten, que disfruten la palabra. Éxodo capítulo 30, verso 7 y verso 8. Dice la Biblia: y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste el ¿qué? Las lámparas, son esas, lo quemará. Viene hablando del incienso, pero tiene que alistar las lámparas. Cuando Aarón encienda las lámparas, esas lámparas, hermanos, al anochecer, quemaré el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Los sacerdotes mantenían o debían mantener encendidas las lámparas siempre, porque era una figura de lo que está allá arriba. Que allá arriba, hermanos, siempre hay luz. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Déselo fuerte al Señor. Oh, gloria a Dios, hermanos. Ahora, esas lámparas aquí abajo, oiga, esas lámparas aquí abajo se mantenían encendidas gracias a, ¿sabía usted? A la ofrenda de los israelitas. Eran el pueblo el responsable de que esa luz permaneciese allí. Note lo que dice la Biblia en Levítico 24. Levítico 24, verso 1 y verso 2. Levítico 24, verso 1 y verso 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, ¿está conmigo? Verso 2. Manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Gloria a Dios. Note que esas lámparas tenían que iluminar el lugar santo siempre. Pero para que estuvieran encendidas, era necesario que el pueblo, porque recuerde que los levitas no trabajaban, los sacerdotes no trabajaban, eran el pueblo quien traía de manera voluntaria esta ofrenda para que esa luz permaneciese allí. Si el pueblo no cooperaba, hermanos, esa luz se apagaría y no podía ser. Así que el mismo patrón seguimos hoy en día. Por eso en las iglesias recogemos diezmos, por eso recogemos ofrendas, para que la iglesia pueda hacer sus cosas, porque la iglesia tiene compromisos, para que la luz, hermanos, se mantenga, para que el local se mantenga, hermanos, para que la evangelización continúe, para ayudar al necesitado, para muchas cosas. Es responsabilidad de la iglesia proveer voluntariamente. Amén. Y lo hacemos voluntariamente. ¿Cuántos dicen amén? No, nadie, hermanos, nadie a nosotros nos obliga a nada. Bueno, así como el candelero ese iluminaba el lugar santo,
Así allá en el cielo hay 7 lámparas que iluminan la entrada del trono de Dios. Y como la misma Biblia nos explica, esas 7 lámparas dice que son los 7 espíritus de Dios. No es que sean 7, sino que les he dicho yo que el libro de Apocalipsis nos habla de muchos simbolismos. Y el número 7 habla de plenitud. ¿Está conmigo? Lo que está diciendo es que la luz es luz plena, que el espíritu es espíritu pleno. Amén. Entonces, la luz, hermano, nos enseña también que el reino de Dios es un reino de eso, de luz. Mire que nosotros, antes de venir a Cristo, nosotros vivíamos en oscuridad. Pero ahora que nosotros ya estamos en Cristo, vivimos bajo una luz permanente. Ya no estamos en tinieblas, ahora vivimos bajo la luz de Cristo. Mire lo que dice, por ejemplo, Colosenses 1, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dice Colosenses 1, verso 12 y verso 13. Colosenses 1, verso 12 y verso 13. Para que glorifiquemos a Dios por su palabra. Mire lo que dice acá. Colosenses 1, verso 12 y verso 13. ¿Lo tiene? Con gozo, dando gracias ¿a quién? Al Padre que nos hizo aptos. ¿Quién nos hizo aptos? El Padre, ¿verdad? El Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Sigamos leyendo, verso 13. El cual nos ha librado de la potestad, ¿de dónde? De las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ese pasaje nos dice que nosotros, cuando no estábamos en Cristo, estábamos bajo las tinieblas. Oscuridad había en nosotros. Pero Dios nos trasladó, hermanos, a su reino. Y el reino de Dios es un reino de luz. Ahora ya nosotros vivimos bajo la luz. Yo no sé si ustedes se recuerdan lo que dice el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 1, versos 4 y 5. Yo lo leo, usted no lo busque. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Verso 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz para los hombres. Jesús vino e iluminó nuestras vidas. Sí, con su vida nos iluminó. Ahora nuestras vidas ya no están bajo dominio de las tinieblas. Ahora vivimos en el reino de la luz. Amén. Ahora el reino de Dios es un reino de luz. En cuanto a las 7 lámparas que están delante del trono, el autor nos explica que son los 7 espíritus de Dios, y la expresión se refiere a la plenitud del Espíritu Santo. Así es que cuando uno se acerca al trono, lo primero que se encuentra es con mucha luz. Nadie puede entrar a escondidas, nadie puede entrar sin ser visto. Hay mucha luz ahí. Luego el pasaje decía que había un mar de vidrio semejante al cristal. Apocalipsis 4, verso 6. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Esta frase aquí es un símil, hermanos. Y un símil, quiero decirle, hermano, o sea, para alguien que no sepa qué es un símil es una figura retórica. Dice que utiliza el recurso de la comparación o de la semejanza entre términos literarios. Ese es un símil. El mar que está allí no es un mar de vidrio, es como de vidrio, aunque dice ahí eso en la traducción. Pero es un mar como si fuera de vidrio, el cual se asemeja al cristal. Ahora, esto también nos habla mucho, hermanos. Le pregunto algo. Si usted mira sus pies, usted no puede ver 2 pies abajo de la superficie. Usted no sabe qué hay debajo de 3 pies de profundidad de tierra, no. ¿Por qué? Porque la superficie, hermanos, es sólida. No podemos ver. Pero en el trono de Dios es como si fuera un cristal. Es transparente. Desde allá arriba, y eso tiene una enseñanza, lo vamos a ver. Desde allá arriba se puede ver bien todo hacia abajo. Así que, hermanos, cuando pensamos en algo
como un mar, como de cristal, viene otra vez a nuestra mente lo que ocurrió aquí en la tierra en el Antiguo Testamento, cuando Salomón era rey. Y citamos muchos a Salomón porque Salomón fue el hombre más sabio y entendido que ha habido aquí en la tierra. Es un hombre que un día se le presentó Dios a él y le preguntó Dios a Salomón, ¿qué quieres que te dé? ¿Se recuerdan? Y Salomón, hermanos, pudo haberle dicho, dame el mejor de todos los ejércitos, ¿verdad que sí? Dame mucho dinero, dame la mejor casa, dame el mejor carruaje, dame los mejores caballos, dame el mejor reino. No. Salomón pidió sabiduría para poder gobernar el pueblo. Y Dios le dio sabiduría y le dio todo lo demás. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así que Salomón, hermanos, cuando él construye el templo, Salomón, hermanos, hace algo impresionante. No lo vamos a leer, pero les voy a dar la cita para que ustedes la busquen. Primera de Reyes 7, 23 al 26. Dice que el lavacro que estaba en la entrada del templo, él no hizo un lavacro sencillo, sino lo hizo bien grande. Y lo hizo tan grande que los sacerdotes lo llamaban el mar, que estaba afuera. Imagínense, lo hizo bien grande. Así que estaba colocado en el atrio afuera el lavacro, y era tan grande que entonces lo llamaban los sacerdotes el mar. Los sacerdotes utilizaban el lavacro para lavarse, para limpiarse antes de entrar al lugar santo. ¿Sí? Entonces eso nos dice algo también a nosotros, que nadie sucio puede subir a la presencia de Dios. Tiene por fuerza que pasar por ese mar que lo limpia y que lo purifica. Ninguna persona que no sea regenerada puede tener acceso a Dios. Leamos Tito capítulo 3 verso 5 y nos va a decir algo acerca de esto. Tito capítulo 3 verso 5. Miren lo que dice aquí. Y vamos a aprender tres cosas importantes. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Tres cosas vamos a ver acá. Entonces, note que Apocalipsis notamos un mar de vidrio. Estaba delante del trono, y eso nos sugiere tres cosas importantes. La primera, que todo aquel que quiera entrar a la presencia del Señor debe ser limpiado y debe ser regenerado por Dios, por el Espíritu Santo. Por supuesto, hermanos, que nadie que esté sucio puede llegar a la presencia de Dios. Entonces, ¿cuán importante es entender eso? Ve que hay gente que dice, no, dice yo creo en Dios y ya. La pregunta es, ¿estás limpio? La pregunta es, ¿estás regenerado? Para poder estar regenerado necesitas pasar simbólicamente por ese mar de cristal. Para que puedas ser limpio, para que puedas ser regenerado. Otro detalle que podemos notar aquí acerca del mar de vidrio que está allí delante del trono de Dios, nos da la idea, hermanos, que la sala del trono es tan clara, o sea, que se puede ver, si Dios está sentado en su trono, no hay nada que le pueda impedir a él mirar hacia abajo. Dios todo lo mira, ¿está conmigo? Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. El piso es transparente, amén. Si yo le pregunto a usted, ¿qué hay más abajo, 3 pies debajo de donde usted está? No sé. Pero allá, hermanos, es todo transparente. Usted camina y mira hacia abajo. Amén. Fíjese de que un día de estos vi en un programa de televisión que hay algunos hoteles que han hecho unas piscinas, que las han hecho en pisos bien elevados. Pero cuando usted mira así de la parte de arriba hacia abajo, se ve como si
Si usted se tira, casi a nadie le gusta bañarse en eso. Bueno, algo similar es lo que nos está mostrando acá. Todo se mira, hay transparencia, no hay nada. Entonces note, hay luz y aquí abajo todo es claridad. Imagínense lo interesante de lo que hay ahí arriba. Y por último, hermanos, el mar transparente nos da la idea de la omnisciente visión de Dios. Y eso quiere decir que Dios mira todo lo que ocurre en el mundo. Y quiere decir que nada le obstaculiza su mirada hacia la tierra. Dios mira cada cosa que se desarrolla en esta tierra. Cada momento, cada situación. Dios lo mira. Y hay un registro de todo lo que nosotros los hombres hacemos. Desde que nacemos hasta que nos vamos a descansar. Hay un registro de todo lo que hacemos. Y ahí están registrados todas aquellas cosas que hemos hecho y aún aquellas que nosotros, hermanos, que hemos hecho y que no son buenas, y que aquellas que pensamos pero que no las hacemos. Porque hay cosas que nosotros pensamos y no son buenas. No las hacemos, pero las hemos pensado. Y ahí está el registro. Yo le decía a mi esposa ahora que cuando estudiamos la vida de Satanás, nos damos cuenta que Dios dice que lo hizo sabio y entendido. Sí, acabado en sabiduría es la palabra. Y note que tan ingenuo Satanás que se atrevió a, según él, destronar a Dios. O sea, ¿cómo puedes? Mira, te están viendo desde arriba. O sea, hay luz. ¿Cómo te puedes acercar al trono? O sea, no hay forma. O sea, por muy sabio que sea, quiere decir que tiene límites. El único que no tiene límites es Dios. Nadie se puede acercar a Dios si Dios no lo permite. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que la gloria sea para el Señor, hermanos. Quiere decir, el mar de cristal quiere decir que no le obstaculiza nada a Dios para que Él pueda ver. Y mire lo que dice la Biblia. Vamos a leer una parte de este verso. Segunda de Crónicas 16:9. Este pasaje es uno de mis predilectos, hermanos. Me encanta este pasaje y hasta aquí, hasta esa parte. Segunda de Crónicas 16, verso 9. Estamos hablando que no hay nada oculto delante de Dios. ¿Está conmigo? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra y la contemplan para manifestar su poder en favor. Si usted y yo le servimos a Dios, si usted y yo honramos a Dios con todo nuestro corazón, con humildad, aún con defectos, pero de verdad amamos a Dios y le servimos. Note que David era un hombre que cometió muchos errores, pero amaba a Dios. Aún con sus defectos, amaba a Dios. Cuando Dios le mandó al profeta y le dijo, mira, ¿qué quieres que hagamos contigo? Te equivocaste, pecaste. Tenemos 3 castigos para ti. David eligió la mano de Dios. Que me castigue Dios, porque su misericordia es grande. Entonces, que no me castiguen los enemigos míos. No, que me castigue Dios. Me lo merezco. ¿Sí? Entonces, note que Dios, hermanos, manifiesta su poder en favor de nosotros, aunque nosotros seamos imperfectos. Porque Dios mira nuestra condición, mira nuestro corazón. Por eso les decíamos el jueves, enamórate de Dios. Apasionate por Dios. Que si logras hacer eso, créeme, que tienes bendición en tu vida. Amén. Así que, hermanos, dice acá que los ojos de Jehová contemplan. Entonces, estamos aprendiendo que hay luz para llegar a donde Dios está. Y también no hay nada que le obstaculice el poder mirar quién viene a su presencia. Ahora, en punto número 3, en medio del trono y alrededor habían 4 seres vivientes. Mire lo que dice la Biblia, Apocalipsis 4, verso 6, la segunda parte. Y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Verso 7,
El primer ser viviente, Apocalipsis 4, verso 7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía como rostro de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Ahora nos encontramos con 4 seres vivientes. Ya vimos que de entrada habían antorchas. Y luego vimos, hermanos, que había un mar como de cristal. Pero ahora nos encontramos con 4 seres extraños, porque son extraños. Y la escritura, hermanos, allí no nos revela quiénes son. Solo dice que son seres vivientes. Dice, son seres vivientes. Son seres vivientes de toda clase de vida. Y no hay ningún ser como esos en la creación que hemos visto antes. Aquí en la tierra no hay ningún ser como ese. Entonces note que tienen su cuerpo lleno de ojos. Todo el cuerpo de ellos está lleno de ojos. Y por si esto fuera poco, tienen 6 alas ellos. Generalmente, por ejemplo, los ángeles tienen 2 alas. Pero estos tienen 6 alas y están llenos de ojos. Y uno tiene la figura, leímos al principio, de un león, de un águila, de un hombre y de un becerro, lo cual encierra todo lo que es la creación de parte de Dios. El detalle, hermanos, de que están llenos de ojos por delante y de por detrás, quiere decir que ellos están mirando a Dios, pero también miran hacia los otros lados, hacia todos lados, dando a entender que nada queda oculto a la mirada de estos seres que están girando alrededor de parte de Dios. ¿Quién se podrá acercar, hermanos, y ser visto? Nadie puede acercarse al trono de Dios sin ser visto. Ahora, otra cosa interesante, dice que estos seres, cada uno tiene 6 alas. Ahora, no se nos dice la función específica de sus alas. Sin embargo, vamos a leer un pasaje en el Antiguo Testamento y nos va a decir como para qué le servían 2 de ellas. Veamos, por ejemplo, el libro de Isaías, el capítulo 6 y el verso 2, para que nosotros aprendamos algo interesante allí. Isaías 6, versículo 2. Y vamos a ir terminando, hermanos, porque mira lo que dice acá la escritura. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Verso 2. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 ¿qué hacían? Volaban. Esta visión aquí nos muestra a unos serafines que tienen 6 alas. Y dice que con 2 alas, dice que cubrían su rostro, con otros sus pies, y las otras 2 le servían para volar. Esto nos da la idea que los seres vivientes que están allá, que tienen 6 alas también, pueden ocupar 2 alas para cubrirse su rostro, para no mirar a Dios. Vemos allá en el cielo una reverencia absoluta, porque esto nos habla de reverencia, de respeto a Dios. El lugar donde Dios habita debe ser un lugar respetado. Y hoy en día nosotros vemos, hermanos, que como se le ha enseñado muchas veces a la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pareciera que el lugar, el recinto, el local donde se adora a Dios no es nada. Y hemos visto, hermanos, a veces personas en el templo haciendo cosas que no debería de hacer, faltando totalmente el respeto a la presencia de Dios. Vemos muchas veces, yo vi un video un día de un pastor jugando con sus hijos con una pelota
en el templo, hermanos. Oye, no es para eso, hermano. En la casa de Dios debe haber reverencia. O sea, desde que yo sé que voy a ir a la casa de Dios, debo de ir preparado para eso. Pero a veces, hermanos, estamos en la iglesia y pareciera que estamos en el supermercado. Y los vemos, hermanos, habla y habla y habla. Y una falta de respeto a la palabra. Cualquiera que está hablando aquí está hablando palabra. Sí, palabra de Dios. Cualquiera. Puede ser cualquiera que Jesús y erra la Biblia. Está hablando en nombre de Dios. Hay que escucharlo. Y entonces el santuario debe ser respetado. Hay gente que come en la iglesia, en el santuario, hermano. Hay iglesias, hermanos, que dan su tema y la gente tiene el café al lado, hermano. Tienen su pedacito de pan y están comiendo. Y es una falta de respeto. Allá arriba no es así, hermanos. Y entonces, esa es una imagen de lo que debería ser aquí, pasar aquí. Debe ser así, hermano. Entonces, debemos de aprender que cuando venimos a la iglesia, desde que venimos, debemos de ir preparados para ofrecerle nuestro respeto a Dios, nuestra adoración a Dios. Lo mejor que podamos hacer es para Dios. Note que para llegar allí donde está Dios, nadie lo puede hacer si no es autorizado por Dios. Yo les hablaba con mi esposa y le decía yo, qué ingenuo el diablo. O sea, querer usurpar el lugar de Dios. Desde el momento que él se lo imaginó, lo pensó, Dios ya lo sabía. Y aunque él haya ido así como haciéndose loquito para arriba, voy a dar un reporte y cuando llegue allá hago lo que voy a hacer, la maldad que voy a hacer, ya lo habían descubierto. Entonces nos pasa lo mismo a nosotros. Entonces, no importa que la iglesia X del hermano que tiene 10,000 miembros, o sea, ellos hagan esto y lo otro. Nosotros, aunque seamos poquitos, no importa. Tratemos de hacer lo que dice la palabra por amor, por respeto a nuestro Dios. ¿Verdad? Yo un día hablaba con el hermano Mario y le decía, hermano Mario, estamos allá afuera. Antes cuando uno iba a la iglesia, sí se sentía la diferencia, le decía. Es más, aunque fuera una iglesia tradicional, hablábamos con él, ¿verdad? Le decía yo, la mamá de uno, cuando uno corría dentro de la iglesia, solo lo miraba así, ¿eh? Solo lo miraban. Y estoy hablando de la iglesia tradicional, no estoy hablando de la iglesia evangélica. Solo lo miraban a uno. Y cuando llegaba, hermano, no volvías a hacer eso nunca más. Y te decían, y te explicaban. Bueno, hermano, la gente en la iglesia masticando, chico, comiendo cosas, parando, hablando. Ya falta de respeto, de reverencia. Entonces, hermano, allá arriba, y luego el próximo tema, vamos a hablar de la adoración que se le ofrece a Dios. Entonces, aprendamos que el capítulo 4 del libro del Apocalipsis nos ayuda en conocer más cómo es nuestro Dios. Pero nosotros usamos modelos, otros modelos. Si Dios usa al hermano X, que tiene tantos miembros, o que ha grabado tantos CDs, bueno, pues, si a él le va bien, yo lo voy a hacer. Es mi modelo. No, que nuestro modelo, hermanos, sea la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el libro de Apocalipsis nos ayuda a conocer a nuestro Dios. Y nos ayuda, hermanos, a entender cómo debemos de movernos en su presencia. Ahora, si esto es lo externo, ¿se imagina lo interno, hermano? ¿De verdad? Internamente debe de haber una regeneración en nosotros. Jesús dijo, bueno, si tienes algo contra alguien y vas a ofrecer tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo, regrésate. No lo ofrezcas, reconcíliate.
haz las paces antes y después ofrece tu ofrenda. Así que nosotros no podemos tener enemistades. No podemos tener, hermanos, resentimiento contra uno, contra otro. Si nosotros dejamos entrar esas cosas, hermanos, Dios no nos bendice, Dios no nos prospera. Así es que si nos presentamos delante de Dios, estar limpios internamente. Ahora, no quiere decir que por eso afuera voy a andar como sea. No, los dos lados, dentro y fuera. Entonces, hermanos, es imposible. Aprendamos esta tarde que es imposible que nos acerquemos a Dios sin ser detectados. Nadie puede decir, voy a de escondidita, me voy a acercar al... No, hermano, ningún ángel puede decir, yo voy a entrar de escondido. No, hay luz, hay un mar como de cristal que se puede ver hacia abajo y Dios lo conoce y lo sabe todo. Dios estableció un solo camino para que tengamos acceso a su trono. Y ese camino se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. El sacrificio de Jesús es lo único que nos puede llevar a la presencia de Dios, a la presencia del trono glorioso de parte de Dios.